Parece ser que ya... Muy bien, en este momento está iniciando la grabación, por si hay alguien que tenga algún inconveniente en la misma. Bienvenidos todos, me da muchísimo gusto tenerlos aquí presentes a nombre del Instituto de Ingeniería y Tecnología, del Departamento de Física y Matemáticas y de la Licenciatura en Ingeniería de Materiales. Les agradezco a todos su presencia. El día de hoy estamos muy contentos porque vamos a tener la fortuna de presentarles a un miembro de nuestro cuerpo de maestros, el doctor Israel Pérez, con su conferencia titulada De superficies a baterías. Y déjenme, me voy a tomar un momento para leer una breve reseña curricular de los muchos logros del doctor Pérez. El doctor Israel Pérez obtuvo en el 2010 el doctorado en física aplicada en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, CINVESTAP, de 2011 a 2014. Realizó estancias postdoctorales en el CICESE de Baja California y en la Universidad Saskatchewan, en Canadá. De 2014 a la fecha es catedrático CONACYT, adscrito al Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde se desempeña como investigador, profesor, apoyando el posgrado en Ciencia de los Materiales. El doctor Israel es físico experimental de materia condensada dura, especializándose en el estudio de las propiedades electrónicas, cristalinas y físicas de materiales superconductores, materiales avanzados y materiales nanoestructurados. Ha estudiado materiales superconductores de alta temperatura crítica y basados en fierro, utilizando técnicas experimentales basadas en radiación síncrotron, así como teoría del funcional de la densidad. Recientemente ha enfocado sus esfuerzos a investigar óxidos de metales de transición nanoestructurados con aplicaciones para el desarrollo de dispositivos electrónicos de diversos tipos. El doctor Israel cuenta con una producción científica de 20 publicaciones en revistas indexadas de prestigio internacional, algunas de ellas de alto impacto, y ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales. Imparte cátedras a estudiantes tanto de licenciatura en física e ingeniería de materiales, como del posgrado en ciencia de los materiales. Y desde el 2014 a la fecha es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Tiene más de 90 citas, ha dirigido 11 tesis, 7 de licenciatura, 3 de maestría y una de doctorado en proceso. Tiene un proyecto financiado bajo su dirección. Pues muchísimo gusto de tenerlo hoy aquí, doctor. Realmente es una gran satisfacción saber que contamos con personas tan capacitadas como usted y pues me va a dar más gusto todavía escuchar su conferencia. Todo suyo el espacio. Gracias. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por la introducción y la invitación que me hizo para pues esta oportunidad de platicarles un poquito de lo que yo he venido haciendo. Ahí la doctora ya en la introducción pues mencionó un poquito de lo que estuve haciendo durante mi doctorado y el postdoctorado en relación a materiales superconductores. Pero bueno, aquí me voy a enfocar un poco más a lo que he estado haciendo aquí en la institución desde que me incorporé. Me dicen por favor si ya ven ahí la presentación. Perfecto, doctor. Sí, ya se Sí. ve. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues quisiera comenzar por abundar un poquito más en cuanto a lo que he estado haciendo y un poco en cuanto a mi formación y que me conozcan de dónde soy. Yo soy de la ciudad de Guadalajara, allá nací. Y allá crecí hasta la universidad. Aquí les muestro una imagen de la Universidad de Guadalajara. Ahí realicé mi licenciatura en física en el Centro Universitario de Ciencias Exactas. Y de ahí, esto que ven aquí, pues es el edificio principal, la rectoría. Y este es un edificio que está precisamente enfrente de esta rectoría, que también es un centro cultural de la Universidad de Guadalajara.
Bueno, después de mis estudios de licenciatura, me moví a hacer estudios de posgrado. Hice también mi maestría en física este es el Instituto de Física. Ahorita ya le cambiaron de nombre, pero en aquel tiempo se llamaba Instituto de Física. Solo había posgrado, maestría y doctorado en física que pertenece a la Universidad de Guanajuato, pero que está en el campus León. Eh, y de ahí pasé a hacer el doctorado al CIMBESTAB en la unidad de Mérida, en Yucatán, un doctorado en física aplicada. Y bueno, a partir de cuando estaba en la licenciatura me empecé a involucrar en proyectos con materiales superconductores, precisamente en una estancia que hice aquí en este CIMBESTAB. Y me gustó y regresé a hacer el doctorado para continuar con esa área. Eh, y una vez que terminé el doctorado, hice una estancia en el CICESE, una estancia postdoctoral en el área de física aplicada. Esta es una vista del CICESE hacia el mar, está ahí prácticamente en el mar. Esta es la Universidad Autónoma de Baja California. Y de ahí me moví a hacer otro postdoctorado en la Universidad de Saskatchewan, en la ciudad de Saskatoon. Esto es en Canadá. Y pues si ustedes van ahorita ya en estas fechas, es casi seguro que ya esté nevando por allá. Entonces, esto empieza más o menos en septiembre, octubre, ya está haciendo frío hasta como abril, mayo, ¿no? Son como 6 meses más o menos de... Entonces, estos paisajes por allá son típicos y pues está muy bonito. Así a manera de resumen, pues son unos mapas, ¿no? De cómo me he estado moviendo: Guadalajara, León, Mérida, Ensenada, Saskatoon. También he estado en Riverside, Berkeley, en algunas estancias cortas de investigación. Y ahora estoy aquí en la ciudad de Juárez, en la Universidad Autónoma, pero yo soy empleado de CONACYT, así que tengo mi corazón partido en dos, ¿no? Uno para acá y otro para acá. Entonces, a partir del 2014 fue cuando me integré al CONACYT y se me asignó para apoyar el posgrado en ciencia de materiales aquí en la institución y bueno, también he estado apoyando a la licenciatura de ingeniería en materiales y la de física, ¿no? Con mucho gusto he estado aquí todo este tiempo y pues les voy a platicar precisamente lo que he venido desarrollando durante todo este tiempo. La plática pues se llama De superficies a baterías. Yo comencé, como les mencionaba, mis estudios de posgrado, precisamente trabajando superficies. Ahí hay otro nombre que utilizamos también para denotar superficies, que es el de películas. Digamos que es un término que es más general, porque pues una película está muy relativo, ¿no? Podemos decir una película de pintura, por ejemplo, y si medimos el espesor de una película de pintura, pues puede ser hasta de 1 milímetro, ¿no? Y eso es relativamente muy grueso para lo que normalmente trabajamos en el área de nanotecnología. Entonces, el término más específico en esta área, de hecho, se llama el área de
ciencia de superficies, que es lo que comencé a trabajar. Y pues bueno, la idea de las superficies pues simplemente es hacer como una abstracción, ¿no?, de lo que es una superficie, que lo entendemos simplemente como tomado de una figura geométrica, como si fuera la cáscara, ¿no?, la parte externa, que es la que delimita ese volumen, es lo que entendemos por una superficie. Y de manera intuitiva, pues podemos decir que una superficie, pues es un material que tiene una dimensión que se ha reducido considerablemente comparado con las otras dimensiones, ¿no? Eso es lo que entendemos por una superficie. Ya de hecho, algunos de ustedes que llevaron el curso conmigo, pues ya vimos qué pasa, ¿no?, cuando empezamos a reducir las dimensiones de un material macroscópico, lo empezamos a hacer más chiquito en una dimensión, pues nos va a quedar prácticamente 2 dimensiones, y eso es lo que pudiéramos entender como una superficie, ¿no? Entonces, esta es la idea básicamente, y ya en términos atómicos, pues esto es lo que veríamos como superficie, ¿no? Esta es la superficie de grafeno, que tiene nada más el espesor de un átomo, pero pues no nos limitamos a un solo átomo, ¿no? Pueden ser varias capas, y eso sigue siendo una superficie, ¿no? Como les decía, las películas también entran en esta área, pero bueno, ya depende del el espesor de las películas. Si son muy gruesas, pues ya no se habla tanto de ciencia de superficies. Si son como de un micrómetro o varios micrómetros, para fines de estudiar las superficies son muy gruesas. Bueno, esto es lo que yo comencé aquí trabajando, y de hecho todavía lo estamos haciendo. Y lo hacemos con varias técnicas. Hay específicamente 2 grupos de técnicas comúnmente utilizadas, que son técnicas de evaporación, de depósito por evaporación química, y técnicas de depósito por evaporación física, que son las que se utilizan para fabricar superficies. Nosotros lo que hacemos pues es, en esta técnica de partiendo de los materiales en estado sólido o líquido, los evaporamos para llevarlos a la fase gaseosa, y de ahí los transportamos hacia un sustrato donde ocurre la condensación o el depósito de los materiales, y vamos acomodando capa, digamos, por capa, los átomos hasta darle el espesor deseado, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que hemos estado trabajando típicamente. Este es el equipo de depósito que tenemos en nuestra institución. Es un sistema de depósito de radiofrecuencia tipo sputtering. Este es el panel de control, y esta es la cámara de depósito. Es una cámara al vacío que tiene 4 magnetrones, y estos magnetrones es donde se coloca el material que nosotros queremos depositar en un sustrato. Aquí les explico muy intuitivamente cómo es el proceso. Imagínense que esta es la cámara. Se inyectan los iones de argón a la cámara, y se aceleran hacia el blanco, que es el material que nosotros queremos depositar sobre el sustrato y fabricar nuestra superficie.
La aceleración de los iones se logra precisamente por la aplicación de la radiofrecuencia y los blancos o los materiales vienen así. Este es el magnetrón. Entonces ustedes compran, digamos, este material, es un disco y se coloca aquí en esta parte y luego ya lo meten ahí a la cámara, bombardean y depositan, ¿no? Entonces es como si estuvieran ustedes, imagínense, tirándole piedras a la pared, ¿no? Van tirando piedras a la pared y se empieza a caer el polvo, las piedritas de la pared y ustedes como con una charola, si ponen aquí, pues empieza a caer el polvo así muy fino y entonces les queda una película de polvo muy fina. Pero si empiezan a arrojar las piedras con mayor energía o piedras más grandes, pues van a caer pedazos, van a sacar pedazos más grandes y van a caer en la charola pedazos más grandes junto con el polvo, ¿no? Entonces va a cambiar la morfología. Bueno, pues es aquí la misma idea. Ustedes simplemente aplican más energía y van a hacer que cambie la morfología de la película que están depositando, ¿no? De la superficie. Y bueno, después de que depositamos las películas, pues nosotros estudiamos sus propiedades, propiedades ópticas, por ejemplo, cuánta luz absorbe el material cuando lo irradiamos con luz, cuánta de esa luz se dispersa, cómo se dispersa, cuánta luz se transmite, cuánta luz se refleja y también cuánta luz se refracta, ¿no? Todo eso lo podemos verificar con el equipo que tenemos ahí en la institución. También estudiamos su composición química, los estados de oxidación, y eso lo hacemos con técnicas especializadas como esta que está aquí, que se llama XPS. También estudiamos sus propiedades cristalinas. Este es un patrón de difracción de rayos X que nos dice cómo están ordenados los átomos, cómo se acomodan, qué estructuras forman los átomos. Y por otro lado, utilizando espectroscopía Raman, podemos determinar las propiedades vibracionales de nuestros materiales. Aquí están viendo cómo estaban vibrando ahí todas estas moléculas. Hay distintos modos en que se pueden mover. Aquí pueden ver que están como moviéndose hacia arriba, hacia abajo, estirándose hacia un lado y hacia otro, ¿no? Bamboleando, haciendo un movimiento como de tijera, etcétera, ¿no? Todos esos son distintos modos de vibración y esos se estudian con esta espectroscopía. Y bueno, yo comencé desarrollando algunas películas, superficies del óxido de níquel, de pentóxido de tantalio, que tienen muchas aplicaciones en la industria como capacitores, aislantes, en celdas solares, en guías de onda, en materiales electrocrómicos, en catálisis y también como detectores de gas. Inicialmente, nuestro objetivo fue, pues, lograr obtener superficies de estos materiales con la estequiometría adecuada y pues comenzamos por ahí, ¿no? Eso es lo primero, obtener lo que nosotros esperamos y una vez que obtenemos y tenemos controlado todo el proceso de depósito, que estamos seguros que podemos obtenerlo, entonces empezamos a hacer algunas pruebas, digamos, variaciones al proceso de depósito, como les decía, para poder manipular las propiedades
la morfología, etcétera, ¿no? Y bueno, eso fue lo que comenzamos haciendo con películas de pentóxido de tantalio. Hicimos pruebas variando las temperaturas de recocido y veíamos qué era lo que ocurría con las propiedades en general, la morfología, etcétera, a distintas temperaturas, y estudiamos todas sus propiedades, eh, se me fue la palabra en español, roughness en inglés. Bueno, la rugosidad, perdón, la rugosidad, y también hicimos simulaciones simulamos que bombardeábamos con iones de argón nuestras películas, nuestra superficie, y veíamos qué tanto penetraban o qué tanto penetraba el efecto del bombardeo en la superficie. Aquí vemos que tenemos hasta 300 Armstrong, son 30 nanómetros. Y más o menos el efecto era de entre 10 y 13 nanómetros de profundidad. En realidad esto es en 3 dimensiones, ¿no? Aquí le muestro nada más 2 dimensiones, pero son 3 dimensiones. Entonces se hace como un medio, este es como un óvalo, ¿no? Pero en 3 dimensiones, pues sería como un esferoide, un semiesferoide, el efecto en el que ocurre esto, y vean ahí cómo hay algunas trazas, ¿no? De algunos átomos que se desplazan todavía más adentro en el material. Bueno, esto nos dio idea de qué tanto se ve afectado, y podemos determinar cómo cuando se hace el bombardeo de los blancos o de las películas, cuando se limpian con iones, qué tanto afectan y cuáles son los átomos que salen primero y cuántos átomos salen. Toda esa información la podemos obtener de este tipo de simulaciones, y nos ayuda a entender también los distintos estados químicos de los materiales. También trabajamos películas de óxido de níquel, hicimos depósitos a distintas energías, a distintas potencias y a distintas temperaturas. Estudiamos también sus propiedades y cómo se veían afectadas, ¿no? La morfología para los distintos casos que trabajamos, ¿no? Pero como les decía, pues todos estos materiales tienen muchas aplicaciones. Ok, nosotros ya pues investigamos el efecto de la temperatura de recocido, el efecto de la potencia en el depósito, y estudiamos sus propiedades cristalinas, morfológicas, químicas, ópticas. Y bueno, pues ya conocemos, ya sabemos, pero bueno, vamos a buscar entonces ahora aplicaciones de estos materiales para tratar de desarrollar dispositivos que puedan ser útiles, ¿no? Para alguna aplicación. Y bueno, el primer desarrollo que hicimos fue desarrollo de capacitores, que lo hicimos con un ex compañero suyo. Él estaba en la licenciatura en física, y hicimos un diseño de un capacitor. Como ustedes saben, un capacitor nada más son 2 placas paralelas que se le conectan 2 electrodos y se le conecta a una fuente de energía. Entonces aquí tenemos las placas. Esta es una placa, esta es la otra placa y este es el sustrato.
y en medio se coloca un capacitor, perdón, un dieléctrico para mejorar las propiedades de capacitancia de este capacitor, ¿no? Y resulta que un dieléctrico que tiene una alta constante de dieléctrica es el pentóxido de tantalio, ¿no? Por eso elegimos este material y desarrollamos un capacitor, hicimos los contactos, pero aquí lo que quiero resaltarles es que cuando uno diseña dispositivos, se va a encontrar con muchas cuestiones, muchas preguntas para poder diseñar un dispositivo que sea óptimo, que tenga un diseño en el cual aprovechen al máximo los materiales y el espacio. Entonces, obviamente teníamos que basarnos en la teoría y pues las interrogantes que teníamos ahí, por ejemplo, es qué espesor le vamos a dar al dieléctrico, porque el dieléctrico ayuda a mejorar la capacitancia, pero si lo hacemos también muy grueso, la separación entre las placas, si es muy grande, se disminuye la capacitancia. Entonces, tendríamos que buscar un espesor del dieléctrico adecuado que no fuera ni muy grande ni tampoco muy pequeño, ¿no? Y lo mismo para el espesor de las placas, porque entre mayor sea el volumen de las placas, pues podríamos manipular más cargas, ¿no? Pero resulta que la capacitancia es más que nada proporcional al área y no tanto al volumen. Entonces también eso habría que tomar en cuenta, ¿no? Eh, cómo íbamos a hacer los contactos, cómo íbamos a hacer el arreglo para hacer el depósito de las capas, teníamos que hacer una máscara porque aquí teníamos que dejar un electrodo disponible para conectar la fuente y luego encima hacer el depósito de la siguiente capa, etcétera, ¿no? Entonces ahí tuvimos que idear una máscara para que aquí no se depositara estas siguientes capas y poder dejar una conexión para el electrodo, ¿no? Que es lo que tenemos más o menos aquí. Esta es la zona esta que tenemos aquí y estas son las capas superiores, como pueden ver, de hecho se ve a simple vista. Y esto es pues realmente un nanocapacitor, porque vean cuáles son los espesores que trabajamos. Son realmente espesores muy delgados comparado con los capacitores que les mostré ahí en la diapositiva anterior, ¿no? Bueno, entonces esa fue una de las aplicaciones y otra aplicación que comenzamos a trabajar también ya desde hace algunos años fue el desarrollo de dispositivos electrocrómicos. Un dispositivo electrocrómico está basado en el efecto electrocrómico, que esencialmente consiste en el cambio de las propiedades ópticas de un material cuando hacemos el desplazamiento de cargas por medio de la aplicación de un campo eléctrico o un voltaje, ¿no? Y aquí podemos ver un dispositivo de este tipo en el cual se le conectan los electrodos de la fuente y al aplicarle un voltaje vemos que cambian sus propiedades ópticas, específicamente aquí cambió el color, se puede manipular tanto la opacidad del material como el color, cambiando el tipo
de material. Por ejemplo, si usáramos otro tipo de material, se pudiera ver aquí verde o azul o rojo, ¿no? Eso va a depender del material que utilicemos. Y bueno, la estructura interna que tienen esto, que nosotros vemos realmente como un vidrio, pues realmente es una serie de capas. Digamos que este es el vidrio, y después de ese vidrio está una capa de un material que aquí están las siglas en inglés, que es de Transparent Conductor. O sea, es un conductor de electricidad y a la vez es transparente a la luz visible, deja pasar más del 80% de la luz incidente, ¿no? Entonces, esto que se ve aquí como una ondita precisamente representa la luz, y lo ancho representa la intensidad. Entonces, vean que al pasar a través de esta capa no hay ningún problema, pero luego hay otra capa que es la de un material electrocrómico, y al pasar por ahí ya la luz sale con menor intensidad, ¿no? Después tenemos un electrolito y luego otra capa que funge como contraelectrodo. Generalmente este también es una capa electrocrómica, y finalmente tenemos una capa de otro material conductor transparente. Y como pueden ver, la fuente de energía se conecta entre estas dos capas, que sirven simplemente para conducir la electricidad y generar el campo eléctrico, este que les menciono aquí. Entonces se genera un campo eléctrico, y eso hace que los iones del electrolito se desplacen a esta capa y que cambie las propiedades ópticas, ¿ok? Vean que si nosotros invertimos la polaridad, pues ahora vamos a extraer a los iones que están insertados en esta capa y los vamos a desplazar ahora hacia la otra estructura cristalina que tenemos acá, y se va a revertir el efecto, ¿no? Entonces vamos a regresar a su estado, digamos, transparente, ¿no? Entonces a este estado se le llama el estado blanqueado, y a este el teñido o el coloreado, ¿no? Esos son los términos que se han adoptado, y pues comenzamos esto en el año del 2018. Pues tienen bastantes aplicaciones en ventanas, sobre todo inteligentes, en retrovisores, en lentes. Y bueno, nosotros quisimos hacer un estudio y desarrollar estos dispositivos. Entonces comenzamos con el diseño. Como pueden ver, en realidad una celda completa tiene muchas capas, y estas capas también son superficies delgadas. Pueden variar desde unos cuantos nanómetros hasta varios cientos de nanómetros, 100, 300 nanómetros. Realmente lo que se ha observado es que el espesor no es un factor muy decisivo, sobre todo en las capas del conductor y del material electrocrómico. El que sí es de consideración es en el electrolito, porque es el que provee de los iones para ser transportados a las otras capas electrocrómicas. Pero bueno, como pueden ver, si nosotros queremos desarrollar un dispositivo, pues no es tan sencillo ir al laboratorio, agarrar el sustrato y depositar las 5 capas así de un jalón, y luego ya ir al otro laboratorio, le aplicamos el voltaje y observar el
el electrocromismo. Ojalá que fuera así de sencillo, pero la realidad es que pues se tiene que hacer las cosas muy escrupulosamente, detalladamente, de manera sistemática, y entonces para evitar cometer errores o poder identificar posibles fuentes de error, pues decidimos empezar por fabricar medias celdas que nada más consideran las primeras dos capas, o sea, el conductor, el electrocrómico, y esto lo íbamos a sumergir en un electrolito líquido para verificar el efecto electrocrómico de este material, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Hicimos también el diseño de cómo vamos a hacerle, porque hay que ponerle contactos eléctricos aquí. Entonces no queremos que se deposite aquí el material. Hicimos unas máscaras para evitar que se depositara aquí el material. Luego acá depositamos el material electrocrómico y pues esta ya sería nuestra media celda que vamos a verificar el efecto electrocrómico, ¿no? Bien, pues tenemos que entender cómo funcionan. Ya les expliqué así rápidamente, y pues la idea simplemente es aplicar un voltaje. Resulta que los iones que se mueven son positivos, entonces si tenemos aquí negativo, pues aquí se van a desplazar los iones hacia acá, se van a insertar en esta capa electrocrómica y van a hacer que cambien sus propiedades. Y si hay iones acá, pues estos se van a salir, ¿no? Y se van a transportar hacia acá. Entonces, digamos que ahí estamos en el estado coloreado. Pero si invertimos la polaridad, pues ahora vamos a extraer los iones de aquí. Acuérdense que cargas iguales se repelen, digamos. Entonces, si tenemos aquí positivo y aquí iones positivos, pues se van a desplazar ahora para acá, ¿no? Porque acá tenemos polarización negativa. Bueno, esa es la esencia. Entonces vean que si nosotros estamos alternando la polaridad del voltaje, pues vamos a estar desplazando los iones para acá. Entonces inducimos el estado teñido, y si los desplazamos para acá, inducimos el estado blanqueado. Entonces son como ciclos, ¿verdad? Para allá y para acá, o véanlo como si fuera un interruptor, ¿no? Que están volteando de un lado para otro, activando y desactivando. Bien, pues entonces aquí nos empezamos a enfrentar con una serie de situaciones, por eso les expliqué, porque cuando nosotros medimos el voltaje como función de la corriente, al revés, perdón, la corriente como función del voltaje, aquí tenemos el cero, aplicamos un voltaje y se nos crea un ciclo, ¿no? Y conforme vamos usando el material, aplicando voltajes positivos o negativos, es como estar induciendo los estados, pues se van creando ciclos y ciclos y ciclos, y poco a poco se van quedando atorados ahí los iones, ya no se regresan. Hay algunos que se quedan y poco a poco cada vez más se van quedando hasta que prácticamente se agota, y como ya no podemos sacarlos, pues el material ya se queda en ese estado teñido, ¿no? Entonces eso es lo que limita la durabilidad del dispositivo. Y lo ideal es que para que dure como unos 20 o 30 años, pues pueda tolerar al menos unos 40,000 o 50,000 ciclos de uso, ¿verdad? De lo contrario, si nada más nos dura 10 o 50, pues se lo van a acabar, digamos, en una semana, ¿no? El dispositivo se va a hacer inservible en una semana. Y bueno, la idea es aumentar al máximo el número de ciclos posibles, ¿no? Eso es lo que se llama la durabilidad.
del dispositivo. Entonces, esa es todavía una situación que se está estudiando de cómo aumentar la durabilidad. Otro problema es, normalmente se han comenzado a trabajar con electrolitos líquidos y en estados de gel, pero pues bueno, traen algunos inconvenientes en cuanto a que imagínense que alguien quebra una ventana, pues se va derramar, ¿no?, el líquido o el gel, y luego si les cae a los ojos, etcétera. Entonces, no es muy buena idea trabajar con este tipo de electrolitos, y pues están buscando electrolitos sólidos. Esa es la idea, hacer esa transición, y por otro lado, pues reducir los costos de los materiales para hacerlos más comerciales, ¿no?, que sean más accesibles, y también se está trabajando en buscar materiales menos costosos. Y aunque pues ya se tiene una idea de por qué cambian de color, pues todavía no se tiene bien claro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de entender por qué cambian de color, también hay ahí algo que se está haciendo en términos de estudio, ¿no? Entonces nosotros, pues primero comenzamos a trabajar con electrolitos líquidos, pero pues como les menciono, la idea es hacer electrolitos sólidos, y estamos abordando este problema, digamos, y también por otro lado estamos estudiando este otro problema. Aquí les muestro un pequeño video de lo que hacemos primero en la parte de entender por qué cambian de color esos materiales. Pues hacemos nosotros simulaciones de este proceso que les acabo de platicar del transporte de carga, de que se insertan en el material, y eso es lo que hemos hecho en términos computacionales. Modelamos las estructuras atómicas, les insertamos ahí el litio. Este es para el trióxido de tungsteno en 3 fases, y para el óxido de níquel. Actualmente lo estamos haciendo también para el pentóxido de tantalio. Un estudiante está trabajando en esa parte de maestría. Y también para los conductores transparentes. En este caso, el material que estamos trabajando es ito. Y bueno, estudiamos ahí sus propiedades electrónicas, cómo afectan, cómo se acomodan los electrones, a dónde se van los electrones y cómo se acomodan, para entender cómo afectan las propiedades ópticas, que es lo que a final de cuentas nos interesa, ¿no? Cuánta luz absorbe el material en la zona infrarroja, en la zona visible, en la zona ultravioleta. Cuando no tiene litio y cuando tiene litio, que es el ion que normalmente se trabaja, ¿no? Y entonces podemos predecir, es una simulación, hagan de cuenta que simulan todo el experimento y se predice lo que se puede observar, lo que se puede medir, ¿no? Bueno, esa fue la parte computacional. Pero también pues nos dedicamos a fabricarlo, ¿no? Ya les expliqué, hicimos el depósito de las superficies, luego hacemos tratamientos, estudiamos morfología, estructura cristalina, y ok, vamos a hacer las pruebas electrocrómicas, que a final de cuentas es lo que más nos interesa, ¿no? Y entonces aquí tenemos el arreglo experimental para estas pruebas electrocrómicas. Se requirió un sensor de luz, una fuente de luz y una fuente de energía, que es la que vamos a utilizar para
como les decía, cambiar el voltaje, controlar el voltaje y la polaridad del voltaje, ¿no? Y aquí les muestro literalmente, o sea, es un vidrio, lo pueden ver, es un vidrio al cual ya se le depositaron la capa del conductor transparente y la capa este es óxido de níquel. Y aquí es donde hacemos el contacto eléctrico, lo conectamos a la fuente con estos caimanes. Y aquí, en esta celda optoelectroquímica, lo llenamos con el electrolito de litio, ¿no? Obviamente, para hacer las pruebas con luz y poder hacer las mediciones, pues esto se cubre totalmente para evitar que la luz ambiental afecte, ¿no? Pero bueno, aquí les muestro un video de ese experimento, que fue el primero que realizamos. Vean cómo aquí ya estamos aplicando el voltaje y cambia de color, se está haciendo ahí oscuro. Y luego vamos a cambiar la polaridad y se está haciendo ahí ya transparente, ¿no? Luego volvemos a cambiar la polaridad y se vuelve a hacer otra vez oscuro, ¿no? Entonces nosotros podemos controlar que en el momento que nosotros queramos la opacidad o la transparencia, como quieran verlo, de nuestro material, ¿no? Y la respuesta de qué tan rápido o qué tan lento, pues depende de también qué tan rápido o qué tan lento se cambia el voltaje, ¿no? Aquí lo estamos haciendo lento, pero puede ser relativamente rápido, de algunos milisegundos. Bien, pues esto nos dio muchas publicaciones, todo esto que les he platicado, muchas tesis de sus compañeros y reconocimientos, presentaciones en congresos, etcétera. Y pues no nos quedamos allí, ahora estamos trabajando en el desarrollo de dispositivos con electrolitos sólidos. Estamos utilizando pentóxido de tantalio y neobato de litio como electrolitos sólidos. Estos fueron los diseños que realizamos y ya actualmente obtuvimos algunos resultados. De hecho, se puede decir que ya logramos obtener los primeros dispositivos con un electrolito sólido, solo que el cambio que observamos en la transmitancia hasta ahorita ha sido pequeño comparado con lo que les mostré ahí en el video, ¿no? Lo ideal es que se cambie así drásticamente, que sea casi oscuro a transparente, y lo que hemos logrado con estos dispositivos hasta ahora es un ligero cambio, ¿no? en la transmitancia, y estamos trabajando con un estudiante también de licenciatura en el desarrollo precisamente de un dispositivo con electrolito de estado sólido. El proyecto actualmente está en curso y esperemos en el siguiente año ya obtener el dispositivo con ese cambio así drástico, ¿no? Pero vamos por buen camino, ya sabemos qué condiciones de depósito podemos mejorar para obtener mejores resultados, ¿no? Y bueno, pues aquí viene lo que les mencionaba, ¿no? Porque pues de superficies a baterías, si ustedes comparan la configuración de una batería, lo que tienen es un electrodo, otro electrodo, una capa de un material, un electrolito y otra capa de otro material, que prácticamente vean que es lo mismo, ¿no? Y si nos damos cuenta, pues aquí prácticamente
tenemos una batería. Estos electrodos que tenemos aquí, si le conectamos la fuente, pues es como un cargador, ¿no? Entonces cargamos aquí, cargamos acá, y al desconectar nos va a quedar cargado y tenemos una batería. Lo único que tenemos que hacer ahora es conectarle algún dispositivo para que se descargue ahora la batería, ¿no? Y pues eso es lo que ahora estamos también trabajando, o sea, ahora estamos combinando la tecnología de un electrocrómico con la tecnología de una batería en un solo dispositivo, ¿no? O sea, las dos cosas, a esto se les llama baterías electrocrómicas. ¿Por qué? Porque se aprovechan los dos efectos, el efecto del electrocromismo y el efecto de almacenamiento de energía debido a la configuración. Entonces, cuando ustedes aplican un voltaje, lo que están haciendo es cargar la batería, pero a la vez están haciendo cambiar las propiedades ópticas. Y cuando lo descarguen, van a cambiar las propiedades ópticas, pero también lo van a usar como batería. Entonces, esto es lo que estamos haciendo. Vamos a aprovechar que ya estamos trabajando con electrolitos sólidos para hacer baterías electrocrómicas. Entonces, esto ya lo estamos haciendo desde el punto de vista computacional. Estamos haciendo ahorita unas simulaciones para determinar las propiedades de baterías electrocrómicas. Es un estudiante también que está comenzando a trabajar en este proyecto. Él va a hacer los cálculos y va a tratar de predecir el voltaje que puede generar una batería de este tipo. Y esperemos que ya el siguiente año comencemos con la fabricación de este tipo de baterías, ¿no? Pues ya estamos en octubre, sí, ya por ahí en enero vamos a trabajar esa parte, ¿no? Y precisamente pues estamos entrando a esa área de las baterías. Esta es una lista no pues comprensiva de todos los materiales que se utilizan, pero bueno, nos da una idea. Estamos haciendo simulaciones y actualmente esto es lo que estamos trabajando. Vamos a abrir ya un proyecto en el que vamos a fabricar baterías de ion litio. Este es un proyecto que es en colaboración con el doctor Héctor Camacho y la doctora Claudia, y ahí está involucrado ya un fuerte grupo también de estudiantes. Y el siguiente año vamos a comenzar con la fabricación, aprovechando, ¿no?, todo este conocimiento que les he venido mostrando hasta ahorita. Bueno, pues por mi parte prácticamente sería todo lo que les quería platicar y les agradezco mucho por su atención. Ahí les dejo también mi correo electrónico para cualquier duda y pues estoy abierto a cualquier duda que tengan. Con gusto se las puedo responder. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Bien interesante su plática. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna observación. Si gustan, pueden levantar su manita para hacerlo en orden. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, yo tengo una pregunta. Pues yo no trabajo mucho con esto. En alguna ocasión estuvimos trabajando en un proyecto con sulfuro de cobre y sulfuro de plata.
pero esta deposición que hacíamos, lo hacíamos justamente para películas que íbamos a utilizar en ventanas de radiación selectiva. Y como lo que nos interesaba era toda la cuestión estética del diseño, ya ve que yo también trabajo con los diseñadores, entonces, Sí, pues realmente las máscaras las hacíamos muy rudimentarias, ¿no? Lo que nos preocupaba era que quedara dibujado el objeto estético que deseaba el diseñador, ¿no? Con las películas. Pero cuando estamos haciendo una batería, la dimensión de estas máscaras seguramente tiene que ser muy cuidadosa, ¿no? Entonces yo le quería preguntar si utilizan algún proceso en particular para asegurarse de la dimensión de las máscaras sí. y si son algún material en específico. Bueno, sí, eso es importante. Esto de las máscaras depende mucho de la técnica de fabricación y de los espesores que se utilicen. Ahí el capacitor que mostré, es un capacitor delgado, em, de 200, 300 nanómetros, y tiene que ver mucho con las condiciones de depósito, porque si por ejemplo se van a calentar los sustratos para obtener la estructura cristalina durante el depósito, pues se tienen que utilizar materiales que resistan las temperaturas de depósito. Si estamos trabajando a 200 grados, 400 grados, pues las máscaras deben de tolerar esas temperaturas. En nuestro caso, los materiales que estuvimos trabajando son materiales amorfos, y algunos de ellos se depositaban cristalinos como el óxido de níquel, aunque no utilizábamos temperaturas de depósito. A temperatura ambiente se deposita cristalino, obviamente mejora su cristalinidad con tratamientos térmicos. Eh, pero para el caso en el que no es necesario tratamientos térmicos, se puede utilizar materiales, digamos, muy económicos. Por ejemplo, hemos utilizado cinta eléctrica, hemos utilizado papel aluminio, hemos utilizado cinta de Kapton, que se llama también. Y obviamente ya cuando queremos hacer algo más elaborado, pues sí utilizamos técnicas como litografía o nanolitografía. Hay otras técnicas que son de radiación, en las que se bombardean con láser o con electrones, y se hacen máscaras de resinas. Eso también lo hemos trabajado. Yo tengo una colaboración precisamente con un doctor allá en Mérida, que tienen un equipo de nanolitografía, y hemos hecho también ese tipo de trabajos, ¿no? Entonces va a depender mucho de las condiciones de depósito y de los materiales que se estén trabajando, pero pues más o menos es una idea, ¿no? Perfecto. De Muchas cómo se gracias, doctor. trabaja. Ajá, Tenemos aquí una gracias. pregunta de José Sí, Alonso. sí, adelante. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por su conferencia. Estuvo muy interesante. Mi pregunta va enfocada, a los electrolitos. ¿Qué tipo de electrolito utilizan? ¿Acuoso o disuelto la sal de litio en algún solvente orgánico? Para Sí, las gracias. electrocrómicos, perdón. Ok, sí, gracias. Para el caso del electrolito líquido, se utilizan solventes orgánicos, lo que nosotros trabajamos, y sales de litio. El, el litio es uno de los iones que, debido a su tamaño, eh, pues tiene mejor transporte, ¿no? Comparado con iones como el potasio o el sodio, que son relativamente más grandes
tamaño iónico. En ciertos, va a depender mucho también de, como te digo, de la estructura a la cual quieras insertar tú los iones, ¿no? Pero generalmente por eso por un lado se prefiere el litio por eso, y por otro lado por la cuestión de la electronegatividad, ¿no? Que tiene el litio, que facilita también el transporte de carga y favorece, de lo que yo tengo conocimiento, son los que te favorecen la mayor generación de voltaje en las baterías, ¿no? Si tú checas las baterías de litio, de ion litio, prácticamente todas están arriba de 3 volts, mientras que otros tipos de iones están en 2, en 1, 1.5, 1.8, ¿no? O sea, raro el que llega arriba de 3. Entonces, por eso trabajamos con electrolitos de litio, y en relación a los solventes, pues hay muchas opciones. Ahorita, de hecho, vamos a trabajar esa parte porque, pues ya ves que ha habido algunas situaciones con las baterías de que se calientan y luego que explotan. Entonces, al parecer tiene que ver con el tipo de solvente que se utiliza por las temperaturas que pueden alcanzar. Por ejemplo, el carbonato de etileno o de propileno, si se utilizan solos, o sea, si tú agarras las sales de litio y las disuelves en el carbonato de etileno, y luego la expones, esta combinación, a temperaturas relativamente altas, 70, 80 grados, pues es cuando pasan estos accidentes, ¿no? Pero se está haciendo investigación de hacer combinaciones de distintos solventes orgánicos para, aunque tengan una temperatura relativamente baja, ya la combinación la puede elevar, ¿no? Un poco más, y eso puede evitar que haya accidentes. Entonces nosotros ahorita es lo que estamos haciendo, porque como te menciono, queremos hacer transición a electrolitos sólidos para evitar accidentes, o sea, problemas de estos, pero sin sacrificar el transporte iónico, ¿no? La conductividad iónica, que es lo que ayuda mucho a mejorar las propiedades de las baterías, ¿no? La capacidad, por ejemplo, de una batería y del electrolito como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Pero con lo que trabajamos, pues sí, fue solventes orgánicos con sales de litio, ¿no? ¿Sí respondí a tu pregunta? ¿Me escuchas? Está cerrado tu micrófono. Parece que no nos está escuchando. No sé si haya otra pregunta mientras nos contesta por ahí José. ¿No? Sí, parece que perdió ahí la conexión, ¿no? Bueno, pues bueno, doctor, muchísimas gracias de verdad a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto de Ingeniería y Tecnología y de la carrera en licenciatura en Ingeniería de Materiales. Le agradezco muchísimo la disposición que tuvo para aceptar esta plática. Créame que estamos todos muy contentos de haberlo escuchado. Aprendimos muchísimo esta tarde y sobre todo estoy segura que los alumnos estarán muy interesados en acercarse con ustedes, platicar sobre futuros proyectos, y eso pues todavía nos va a dar más gusto. Muchísimo éxito este año en su sabático. Esperamos que sea muy productivo
Nos da tristeza no contar con usted el próximo semestre, ya empezamos, Ya, ¿verdad? ya me extrañan, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, pero bueno, esperemos que realmente lo pueda disfrutar, que sea un aliciente profesional y también familiar. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Realmente ha sido muy provechoso para nosotros escuchar al doctor y los esperamos también la próxima semana. Tenemos otra conferencia. No, bueno, creo que sí es la próxima semana, no, hasta el día 11 me parece. A ver, déjenme reviso aquí. Perdón, porque estoy perdido un poquito con las fechas. El día 4. ¿Tenemos el día 4 o el día 11? No, el día 11 es el día que la tenemos. El día 11, no, el día 4. El día 4 tenemos la conferencia con el doctor que nos va a explicar sobre toda esta cuestión de corrosión en medios marinos. Y pues esperemos que podamos acompañarlos. El día 11 es cuando es el congreso de posgrados, por eso estoy ya confundida con tanta cosa. Pero también el día 11 tenemos una conferencia bien interesante de la doctora Mayra Pérez. Déjenme, les platico de este profesor, este doctor, cómo se llama su conferencia exactamente. Luis Rendón, de la Universidad Internacional en Cuernavaca, Morelos, y la conferencia se llama Resistencia de concretos en medios marinos, de cementos y concretos en medios marinos. De hecho, nos va a platicar de una de sus patentes que actualmente está utilizando Pemex, entonces por aquí los esperamos a todos. El 11 de noviembre es la de posgrados, va a estar la doctora Mayra Pérez, quien es una de las creadoras del único kit que tiene aceptado COFEPRIS para uso actualmente en la emergencia sanitaria que tenemos, entonces también esperemos que nos puedan acompañar. Muchas gracias, doctor, muchas felicidades y mucho éxito. Gracias, te quiero agradecer mucho por la invitación y a todos los estudiantes, a los presentes por atender. Y pues también te felicito por la labor que estás haciendo para organizar estos espacios que pues creo que son pues fundamentales para los estudiantes y también para nosotros. Con mucho gusto, si alguien tiene alguna duda o quisiera conocer algo más de los proyectos, pues ahí está mi correo. Y me da mucho gusto también ver a algunos de mis ex estudiantes que estuvieron ahí en mis clases. Ahorita ya no les estoy dando lata, pero a lo mejor me vuelven a tocar el siguiente año, ¿no? Los espera en el posgrado, ¿verdad, doctor? O en el posgrado también, ¿no? Bien, pues muchísimas Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas tardes buen para día, todos. gracias. Hasta luego.